oración. Pero en la mañana ya hablamos, ¿cierto?, de cómo arrepentirnos, de que necesitamos ser guerreros arrepentidos. ¿Cuántos dicen amén? Claro, no estuvimos hablando de ese arrepentimiento que simplemente nace en el tiempo del nacimiento del Señor, sino que profundizamos un poquito más y le dimos entonces una fuerza mayor, ¿ya? ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es un llamado extremo. ¿Me dice amén? Un llamado extremo. Y los llamados de Dios, los llamados de Cristo son revolucionarios. ¿Cuántos dicen amén? Los llamados del Señor son revolucionan a una persona, la cambian, la hacen nueva. ¿Me dice amén o no? ¿Cierto? Cambian eso. Y esto es provocado para lo que va a batallar en un momento, para lo que va a hacer en un momento. ¿Ya? En la vida tenemos muchas dificultades, muchas circunstancias, muchos dolores. Somos defraudados por todos, porque todo hombre puede defraudar al hombre. El único que nos defrauda es Dios. El único que nos defrauda es el Señor. ¿Ya? Por lo tanto, siempre podemos ser defraudados, aún de los ministros, aún de los líderes, no importa. Recuerde, no hay pastor perfecto. No lo hay. No hay iglesia perfecta. No la busque. Y si la encuentra, el día que usted entra, ya dejó de ser perfecta. Claro, si lo imperfecto somos nosotros. Y estamos en esta metodología, en este desarrollo, ¿me entiendes? ¿Cuántos dicen amén? Y estamos entonces en la guerra de la fe, batallando por nuestra fe. ¿Cuántos le creen al Señor? ¿Cuántos le creemos al Señor? Pero hermano, créale transversalmente en todas las áreas de su vida. En todas las áreas de su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Ayer los niños, por ejemplo, estaban plantando ahí. Oiga, qué lindo eso. Y yo estaba como... Me parecía jardinero, aunque no tengo mucha idea, pero ahí está, los niños convencidos de que lo que estaban haciendo lo estaban haciendo bien. Guiados, porque eso es lo que hace el Señor. Somos niños, ¿no? Pero guiados por un adulto, en este caso por Cristo, vamos a lograr de hacer lo que Él dice que hagamos. ¿Me dice amén o no? Sí que fue lindo ayer en el campo misionero, se me olvidó mencionar eso, pero fue lindo ayer, precioso. Ya hay no sé cuántos niños habrían, pero una cantidad enorme de niños, ya, y disfrutaron el momento de verdad. Así que eso fue hermoso junto a los tíos que están normalmente ahí. Y luego de una reflexión pasaron a castigarse. Bien, eso es entonces. Así que es maravilloso esto. ¿Cuántos dicen amén? Así que en este sentido, cuando el Señor llega, ¿cierto? Revoluciona, diga revolución. Diga, revolución, no se asuste. ¿Ya? Eso, no se asuste si no estoy llamando a tomar armas bélicas de ninguna manera. No, porque a paz nos llamó el Señor. ¿Sí? ¿A paz nos llamó el Señor, sí o no? Mientras esté de nuestra parte hacer el bien, hagámoslo. ¿Ya? Y eso es un compromiso. Pero por lo tanto, el Señor cuando llama, ¿cierto? Cuando hace allí, la base bíblica fue Mateo capítulo 3, ¿cierto? ¿Ya? Hay varias cosas importantes allí. Me pareció interesante cuando dice, en aquel día, ¿no? Lo leo, perdón. 3.1 dice, en aquellos días, es un tiempo, pero no un tiempo cronológico, no un tiempo del tiempo de Jesucristo, no. En aquellos días es un tiempo de hoy, porque la Escritura dice, si hoy oyereis su voz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Porque el mensaje de Juan era predicar el arrepentimiento. ¿Me dice amén? Pero este arrepentimiento era, ¿cierto? Con una información acabada, dada, que se llama reino de los cielos. ¿Me dice amén? El hombre que iba a cambiar la mente o la manera de pensar, no podía seguir pensando de la misma manera como lo tenía bajo un concepto de vida. Por eso a nosotros, a ti o a mí, a cualquiera le puede decir, tú eres chiflado. ¿Ya? No, si todos lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si se roba, ¿por qué no voy a robar yo? ¿Me entiendes? Ese es el concepto. Pero tú dices, no, yo no lo voy a hacer. Eso es revolución, ¿sí o no? Eso es un cambio, es una transformación, ¿ya? Entonces, y tú tuviste ese pensamiento a través de lo que el Señor compartió en el reino, ¿cierto? En este caso, después dice el capítulo 4, versículo 17, dice que desde ese tiempo, después de haber luchado, batallado, peleado con el diablo, al diablo no le quedó otro remedio. Quería seguir discutiendo con el Señor, pero el Señor le dijo, te traigo malas noticias. Ya en el verso 17 dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces comenzó Jesús a predicar eso. ¿Me dice amén? Entonces Jesús trajo un mensaje revolucionario. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nuestras armas son poderosas. Poderosas. Diga poderosas. En Cristo son poderosas. ¿Ya? Entonces no hay forma. Porque justamente ¿dónde el enemigo hace su campo de batalla? En tu mente. En tu mente. Y tú
cruzas pensamientos para allá y para acá. Lo que llama la Escritura fortalezas. Fortalezas, cambio. Entonces por eso el Señor dijo, no, donde tengo que entrar en el hombre es en la cabecita. Porque cuando Él habla, de lo que Él sale, Él la embarra. Así dice, ¿cierto? Porque lo que sale contamina. Pero lo que entra va a la letrina. ¿Me entiendes? Entonces, tengo que cambiarle. ¿Por qué? Porque de la abundancia habla ¿qué? Entonces, el Señor estaba escribiendo en mi corazón, o en mi interno, o en mi mente, ¿cierto? Estaba escribiendo cómo yo me debía comportar. Cómo yo debía ser. Y Él me entregaba, me daba. Entonces, sacaba todo eso, en que yo era egoísta, en que yo era aquí, yo era acá, ¿me entiendes? Todo eso lo empieza a sacar, todo lo empieza a sacar. ¿Con qué? Con la palabra, con el reino. El reino se ha acercado y entre vosotros está. Porque Cristo es el verbo hecho carne. ¿Cuántos dicen amén? Es la palabra entonces. Entonces yo en ese aspecto me siento diferente, me siento distinto. Soy una persona entonces que tiene una identidad. Cuando el Señor estaba, usé esta terminología en la mañana, ¿no? Formateando. Porque nosotros echamos a perder nuestro disco duro. ¿Cuándo? Allá en el Edén. En el Edén el tipo cambió toda nuestra manera. Y ahí quedamos mal. Y entonces el Señor quiere formatearnos. ¿Eso se llama así? ¿Formatearnos? ¿O no? ¿Sí? Ya. Entonces quiere poner cambios. Para que entonces en forma muy normal, muy natural. ¿Me entiendes? No tengo que hacer nada, hermano. Es muy normal. Mi comportamiento es muy normal, muy natural en Cristo. ¿Me entiendes? En Cristo. Es normal. Pero es todo eso que está saliendo. Te dicen, hoy tú no eres igual como los demás. La gente se da cuenta que tú no eres como los demás. ¿Me dice amén? Pero uno sabe que no somos como los demás porque está Cristo en nosotros. Entonces, el Señor fue escribiendo y le quiero poner esta frase. Identidad. El Señor puso identidad en nosotros. Identidad de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Mire la identidad que tenía Cristo. El que me ha visto a mí. ¡Wow! Dígame, ¿Cristo sabía quién era? Claro que sí. La problemática nuestra es que a veces no sabemos quiénes somos. Ahí. Y entonces de repente digo, bueno, sí, ya, bueno. Sí, total es chiquitito. No. Hermano. Recuerde que la ley dice, si tú robas 100 pesos, tienes condenación a que tú robes 10 millones. Es la misma cosa. Es lo mismo. ¿Me entiendes? Y no vamos a cambiar. Por eso el Señor dijo, no, yo no voy a cambiar nada de la palabra, nada, ni una tilde, no, ningún significado. Lo que tiene que hacerse. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Señor traía eso. Entonces, era un revolucionario, un cambio, ¿cierto? Total, pleno, diferente. Mire, es tan lindo lo que el Señor dice que Él era, que, vaya conmigo, por favor, deja que sople el Espíritu, capítulo 5 de Mateo. Y quiero hacer algunas cosas, decirle nomás, ¿ya? Si lo puedes tomar desde el verso 27 en adelante, incluso antes también, 21, ¿ya? O 17, pero ahí está la repetición, ¿ya? ¿Cierto? Ya, ahí dice que el Señor que no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla. ¿Me dice amén? El 21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, ¿ya? ¿Cierto? Versículo 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Me dice amén? ¿Ya? ¿Cierto? También fue dicho, 31, cualquiera que repudie a su mujer. ¿Me dice amén? Y así el Señor repitió en varias ocasiones. 38, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. ¿Ya? Oíste que fue dicho, verso 43, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Entonces, el Señor sabía lo que se decía. Mejor dicho, ninguno de ustedes ignora cómo está nuestra sociedad. Ninguno ignora cómo estamos. Y que este país le necesita, de verdad que necesita un volverse a Dios. Un arrepentimiento genuino. Un cambio de la estructura, de las culturas. Y de que todos tienen derechos. Y que el hombre tiene un derecho. Hermano, solo Dios le dio el derecho al hombre. Y Dios tiene un derecho sobre toda criatura. Porque Él da la vida y Él quita la vida. ¿Me entiende? Es el Padre de los espíritus, dice la Escritura. Por lo tanto, entonces, uno tiene que comprender esto. Él tiene el derecho. Y el Señor sabía quién era. Por eso, cuando uno sabe quién es, uno con autoridad, diga autoridad. Eso es lo que nos falta a nosotros, hermanos.
Ve que nosotros decimos el tecito, el cafecito, el chilenito. ¿Me entiendes? No, autoridad. Diga autoridad. No, te digo que no. Y es no. Eso nos falta decirle a nuestros archis enemigos. No, es no. ¿Me entiende? Y tiene que comprender, cuando usted dice no, es no. En Cristo no. Por eso el Señor dijo, claro, tú sí y tú no. Que sea su nombre que tiene identidad. Sabe quién es. Y me refiero a la palabra hombre en forma genérica, hombre y mujer. ¿Me entiendes? Ser humano. Cuando tú estás en Cristo, tú tienes que saber quién eres. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Me entiendes? ¿Quién eres? Y eso es importante. Tus hijos no tienen identidad hasta que tú los guías a tener la identidad. Ay, Dios. ¿Me entiendes? Por eso hay hijos que cuando van de visita a otra casa no comen una comida X. ¿Por qué? Porque en mi casa no hacen esa comida. Y entonces uno como papá bueno dice, no, es que él no está acostumbrado a comer eso. ¿Verdad? No, y eso es porque yo no le enseñé lo correcto. Pero otro papá dice, mira, te vas a comer todo lo que te sirvan en todo lugar. Le aseguro que se deja seco el plato todo en todas partes. No le queda ni la zanahoria. ¿Me entiendes? Ni el poquito de cebolla. No es que no me gusta la cebolla. No, se come todo. ¿Me entiendes? Como decía mi papá, no deja la política, que es el restito. No, se lo come todo. Tenemos que entender esto. ¿Ya? Y esto es lo que el Señor quiere. Y entonces, cuando uno tiene identidad, tiene autoridad. Diga autoridad, una vez más. Y entonces el Señor decía, ¿cierto? Voy a tomar algún ejemplo. Oíste que fue dicho, verso 21, pero yo os digo. ¿Qué dice él? Pero yo os digo. ¿Te das cuenta? Él tiene un cambio. Él transforma las cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo Dios cambiaba las situaciones? Con la palabra. Con la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiendes? ¿Cierto? Por eso el Señor termina, hablando después de la tentación, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Me dice amén o no? Entonces uno determina vivir una vida espiritual. Por eso uno de repente le echa la culpa al pastor, al líder, a este otro, el encargado de aquí. Hermano, eso no tiene nada que ver. Usted está en Cristo. Usted es de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Usted es un hijo de una hija de Dios. No sé cuánto hay aquí, pero que alguien diga amén, por favor. Claro que sí. ¿Me entiendes? Entonces es triste decirle al niño, no, mira, lo que tú quieras yo te ayudo. ¿En qué? Si no le enseñaste identidad. Si no le enseñaste quién era. ¿Tú sabes lo que pasaba con los judíos? Los primeros años de vida del judío se sabía la Torá o la ley de memoria. El individuo sabía. Tú le dices, ¿sabes qué? ¿Quién estudió? Le pregunta a un niño y le puede decir todo quién estudió. Y si tú le preguntas a un judío hoy día, dice, ¿quién es? No, mi Dios. Ellos no tienen problema. Ellos no tienen problema. Mi Dios es el que me sustenta. Mi Dios es el que me da. Mi Dios hace esto. ¿Me entiendes? Ellos no tienen problema. Pero nosotros decimos, bueno, ojalá sea la voluntad de Dios. Bueno, si Dios quiere, a lo mejor tenga Dios misericordia de mí. No, hermano. Eso no es saber quién es uno. No es saber quién es uno, ¿me entiendes? ¿Quién sabe mejor quién es uno? Es uno. Claro, tú sabes quién es. ¿Me entiendes? Tú sabes. ¿Ya? Y eso es maravilloso. A Dios no le podemos ocultar nada. No le podemos ocultar nada. Imagínate, un soldado sin los elementos adecuados salta a la trinchera. Es presa fácil. Es un guerrero que carne de cañón nomás. ¡Pum! Listo. Se va a acabar. Y Satanás lo hace tira. Y por eso tenemos tanta gente descarriada en este país. Porque no han sido, ¿cierto?, enseñados, ni han tenido la grandeza del Señor en cuanto a la palabra para poder hacerlo. Para poder hacerlo. Por eso yo he repetido hasta el cansancio, no lea simplemente, hay que estudiar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Estudiarla. ¿Ya? Que el Espíritu Santo le revele a Cristo. Que le revele al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que le dé luz, como dicen hoy día. Que le ilumine. Y entonces, oíste que fue, pero yo os digo, cualquiera que se enoje, que el Señor fue más fino, fue más al callo, él hiló más fino, no fue así nomás, no. Entonces por eso los judíos decían, no, yo me comporto así, ellos creían que tenían todo con el Señor, pero el Señor fue mucho más profundo. Por eso el cambio nuestro no es simplemente no mentir, ¿me entiendes? No simplemente no mentir, nunca, ni por casualidad, ni se me basa ni por la mente que voy a mentir. Porque el Señor me dice, si solo lo piensas,
Si solo lo piensa, estamos listos, estamos mal. ¿Me dice amén o no? Claro, tenemos que hacer lo que el Señor dice de la manera. Entonces, cuando tú te unes a eso, ¿ya? Cuando tú tienes ese pensamiento, tú eres una persona que en medio de la revolución, en medio del caos espiritual, en medio de las circunstancias malas espiritualmente, en medio de lo que te pueda pasar familiarmente, ¿cierto? En el orden espiritual, que tú puedes hacer lo que Dios dice que tú hagas. Y vas a ser una persona en victoria. En victoria. Vas a levantarte, vas a hacer las cosas de manera diferente. Ya, tenemos que unirnos. ¿Ya? Este es un llamado serio, por eso es un llamado extremo. Es un llamado extremo, hermano, porque nos vamos a ir en medio de un momento, de un tiempo que la iglesia necesita despertar. La iglesia necesita revolucionar su ámbito espiritual. ¿Me entienden? No son con armas, no, es con el poder del Espíritu Santo de Dios. Es con la autoridad que el Señor te da a través de lo que tú sabes, de lo que tú entiendes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entienden? Que no simplemente hay que declarar porque hay que declararlo, ni tampoco hay que hablar como hablar. No somos loritos para estar repitiendo sin sentido. ¿Me entiendes? No, somos personas capaces de racionar, somos capaces, guiados por el Espíritu. Vamos a declarar lo que creí, pero lo vamos a declarar porque lo creo. No lo voy a decir simplemente por decirlo. A ver si ocurre o no ocurre, no, hermano, lo que voy a hacer como hijo de Dios, porque soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios. Porque eso es lo que nos dice la Escritura. ¿Ya? Entendiendo eso, entonces somos esos hijos de Dios serios. Cuando estoy hablando de seriedad, estoy hablando de gente madura, comprometida, leal, fiel a Dios. Que no busca lo suyo propio, busca lo de los demás. No quiere ser reconocido, busca a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Es hambriento por el Señor, desea lo de Dios, desea ayudar más que criticar. No anda viendo la paja en el ojo ajeno. No la anda buscando. ¿Por qué son así? ¿Por qué acá? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? No, hermano, no ande nunca con ese espíritu. Ande con el espíritu de Cristo. Él andaba entre medio de gente que no era muy buena. Y le demostró el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eran parias de la sociedad y ahí estaba Cristo. Ahí estaba el Señor, demostrando su amor. ¿Ya? Por eso estos hombres se vuelven a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estos hombres se vuelven a Dios. Y no se vuelven a Dios simplemente porque le tienen miedo. O porque simplemente ya, ¿cierto?, quieren tener la vida eterna. El Señor nos motiva, produce motivación en nosotros para serle fiel y leal a Él. Pero nosotros cuando ya entramos en un estado de madurez, las cosas cambian. Yo lo hago porque sé que es lo mejor que debo hacer. Yo vivo así porque es lo mejor que debo hacer. ¿Me dice amén? ¿Ya? Si el Señor me dio autoridad, ¿ya?, para hacer lo que soy, yo debo asumir esa autoridad. ¿Me dice amén? Y leo entonces el pasaje en cuestión que tenemos puesto allí. Juan capítulo 1, versículos 2 y 3. Archiconocido por nosotros. Mas a todos los que le recibieron. ¿Cuántos le recibieron? Eso es. A todos los que le recibieron. ¿Ya? ¿Cierto? Es importante. Los cuales han creído en Él. Y eso es maravilloso. A los que creen en su nombre. Los que creen en su nombre. Hermanos amados, cuando usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador, usted está recibiendo a alguien que tiene identidad. Dice su nombre. Por eso la Escritura habla que el nombre, ¿cierto?, que Dios le dio un nombre que sobre todo. ¿Por qué? Porque los nombres identificaban a las personas. ¿Me entiende? Si hay algún Juan Pérez, participe para que gane 10 millones. No. ¿Me entiende? Que usted tiene una identidad. Usted sabe quién es. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Yo soy Hugo. Si no me conocen, me presento. ¿Ya? ¿Me entiende? Uno sabe quién es. Y sabe quién fue su papá, su mamá, ¿entiende? Entonces cuando el Señor, ¿qué decía? ¿Ya? Sabiendo quién era Él. Sabiendo quién era Él. Sabiendo su nombre. Porque recuerde que Mateo está escrito en un sentido para los judíos. Y entonces cuando el Señor habla de algunas leyes que pasaban en el entorno cultural de los judíos, era la representación de alguien. A los 12 años, el niño judío se presentaba en sociedad.
se le presentaba. Y cuando el padre presentaba a su hijo, permitía que la sociedad o los que conocieran a este hijo o al padre, él podía hablar tanto con el hijo como con el padre. Porque toda la autoridad del padre fue traspasada sobre el hijo. ¿Me dice amén o no? Entonces, ese concepto cultural el Señor lo usa. Entonces puede decir, el que me ha visto a mí. Pero los demás querían ver al Padre. Pero no podían ver al Padre porque no lo conocían. ¿Pero quién conocía al Padre? Cristo, el Hijo. El Hijo. ¿Y el Hijo se parece al Padre humano o no? Claro que sí. ¿Me entiendes? Siempre hay un rasgo genético de la persona, del papá, que se ve en el hijo o en la hija, según sea el caso. Entonces uno identifica, mira, ve. Entonces mi Cristo tiene identidad del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Ya, eso es maravilloso. Eso es para que uno entienda. Gracias, Señor. Que si alguien te ve a ti, ¿qué es lo que el Padre quiere que se vea en ti? Al Hijo. ¿Qué busca el Padre que se vea en mí? A Hugo Enrique Alarcón Troncoso Carnidad. No, hermano. Él quiere ver a su Hijo, el unigénito. Ay, Dios, ¿cuántos dicen amén? Por eso la Escritura dice, ¿cierto? En el nombre, los que creen en su nombre. El que cree en su nombre está creyendo en Él. En Cristo, en Jesucristo. Jesús, Salvador. Cristo, Mesías. Jesucristo. ¿Me dice amén o no? Que ahí júntelo. Es poderoso eso. Por eso el mismo Jesús dijo, ¿cierto? El que pide en mi nombre. El nombre es poderoso porque identificamos la persona. Echamos fuera demonios en el nombre de quién. Oramos en el nombre de quién. Reprendemos en el nombre de quién. ¿Es poderoso o no es poderoso el nombre? Pero de quién es poderoso es de Él. Porque Él es Dios mismo. Sigo. La autoridad, le dio autoridad de ser hechos hijos. Hijos. ¿Cierto? Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creen en su nombre. Por eso, porque Él aquí está. Entonces, por eso dice Pablo, dice que Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Entre muchos hermanos. Porque de esta manera nos llama hijo, nos reserva también ese título. Y eso es maravilloso. ¿Cuántos son hijos de Dios entonces acá? Eso es. Usted no es evangélico. Usted no es canuto. Sí, estamos hablando de identidad, usted no lo es. Que la gente lo nombre está bien. No lo cambie porque va a pelear con medio mundo. No, pero usted es un hijo de Dios. Lo importante es saber quién es uno. ¿Quién es uno? ¿Cuántos dicen amén? Eso es interesante. Por eso el peligro de muchos padres que dicen, yo te voy a apoyar en lo que tú quieras hacer. Espérate un poco. Tu hijo, solo por ti, como padre, puede saber un propósito. Tú le puedes indicar el camino. Ay, Dios. Por eso Cristo tuvo que venir y nos mostró el camino. Dijo, yo, eso es papá. Usted muéstrele. No, es que mi hijo quiere estudiar esto. Y usted le ha preguntado a Dios, ¿para qué vino su hijo? El Señor dijo, para esto vine. ¿Sí o no? Para esto vine. Y cuando termina, ¿cierto?, la obra en la cruz del Calvario, consumado es, para eso vino. Para eso vino. No, Padre, que se cumpla todo lo que está escrito, lo que tú dijiste, no, que se haga tu voluntad. Entonces eso es. Que a nosotros queremos llegar todo al cielo, perfecto, pero nadie quiere vivir en la tierra. Porque tiene tanto problema en la tierra, hermano. E incluso de sacársela todos los días, que ducharse. Tanto problema, dificultades, enfermedades, situaciones, hay que nadie quiere pasar. Entonces, no, el Señor quiere que vivamos aquí haciendo uso de su nombre. ¿Me dice amén? Y el 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre. ¿Ve? Ahí viene. No son seres humanos de esa forma. No, el Padre no vino a tomar mujeres y a engendrar hijos. No. No somos nacidos de esa manera. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Ni de voluntad de carne. Ni de voluntad de varón.
sino de Dios. Por eso Cristo dijo, Padre, los que tú me has dado, ninguno lo he perdido. Porque esos son engendrados en ti. Ay, Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los que están, ¿me entiendes? Entonces uno, imagínese, con todo esto, y usted va al campo de batalla. Usted sabe quién es. ¿Me entiende? Usted sabe quién es. ¿Cierto? Y viene la dificultad, viene el problema. Dice, y usted ve, observa. Tiene el Espíritu Santo dentro de usted desde el día que se convirtió al Señor. Tiene el Espíritu Santo. Usted viene, empieza a examinar espiritualmente. No son las cosas que tus ojos físicos ven, son lo que los ojos espirituales están viendo, lo que tu espíritu está percibiendo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces tú vienes, te confrontas de una manera diferente. Tú dices, no, tú tomas la palabra. Tú tomas la espada como buen espadachín. ¿Cuántos dicen amén? Y si viene algún ataque, tú pones ¿qué? El escudo de la fe, ¿sí o no? Para defenderte, ¿no? El Señor va a hacer algo esta noche. El Señor va a hacer algo este día. El Señor va a hacer algo esta mañana. El Señor lo va a hacer. Eso es seguridad de quién eres tú. Por eso en medio de la revolución, en medio de un momento álgido, crucial, uno tiene que saber quién es. ¿Usted no ha visto, escuchado por ahí de repente cuando están haciendo liberaciones ya? Y hay cúbrete con la sangre de Cristo, cúbrete con la sangre de Cristo. ¿La han escuchado? No voy a decir si sí o no, pero quiero tomar eso como un ejemplo. ¿Me entiendes? Simplemente entiéndalo. O sea, está en el campo de batalla y cualquiera puede ser herido. Cualquiera puede ser herido. ¿Me entiendes? Por eso dice, cúbrete, protégete. Entonces esto es sabiduría de Dios cuando dicen amén. Que no voy si no estoy preparado. No hago nada, no, porque voy a salir mal. Voy a salir mal. Pero si estoy preparado, no. Y esto es lo que el Señor está haciendo este tiempo. Nos está preparando, hermano. Nos está preparando. Hay una voz del cielo que viene que tiene que levantarse a la iglesia, hermano. Mire, si a Él no le interesan los miles, le interesa uno. Uno que esté dispuesto a pagar el precio. Uno que esté dispuesto a hacer las cosas por Dios. Uno o una. Eso es diferente, eso ayuda, eso cambia. ¿Ya? Estos hombres se vuelven al único que les da la autoridad y el poder, a Dios. A Dios, se vuelven a Dios. Se vuelven a Dios. ¿Ya? Por eso la seguridad de David de ir a pelear con Goliat. Porque él usó el nombre de Jehová de los ejércitos. Y tú no dijiste nada contra estos. Hermano, cuando el diablo levanta una calumnia, cuando el diablo levanta algo contra la iglesia, no está contra ti como iglesia, está contra el que levantó la iglesia. Está contra el que levantó la iglesia. Él quiere derrotar a Dios, pero el diablo está derrotado. Por eso a victoria nos llamó el Señor. A victoria nos llamó. Oh, ¿cuántos dicen amén? Que eso es diferente. Y nos levantamos. Y entonces saludo al hermano. ¿Cómo está? Bien, por hermano. ¿Cómo voy a estar? ¿Cuál debe ser la condición de un hijo de Dios? Ojalá siempre bien. Y digo, ojalá, Dios quiera, en el árabe. Así significa esa palabra, ojalá. Ojalá. Es árabe. ¿Me entiendes? Estar bien. Estar bien. ¿Cuántos dicen amén? Sé que se nos nota en el rostro porque nosotros, los que somos espiritual, no podemos ocultar las cosas. Porque somos tan transparentes que somos cartas abiertas y leídas. Ay, Dios, ¿cuántos dicen amén? Claro, somos personas que con facilidad se da cuenta la gente cómo anda uno. ¿Ya? Pero ahí está el hermano adecuado, correcto, que dice, vamos hermano, el Señor está contigo. No como el otro, dice, oye, ¿qué te pasó? Cuéntame, no, si yo no le cuento a nadie, viejo. Tranquilo. Soy una tumba. Pero le falta decir tumba profanada, ¿me entiendes? No le conté nunca a ese hermano, le dicen algunos, porque ese lo va a saber toda la iglesia. Bueno, aquí no hay de esos hermanos, gracias a Dios, gracias Señor. Aleluya. Eso es fe, Josecito, eso es fe. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tal si le da un aplauso a Cristo el Señor? Vamos, eso es, anímense. Quiero que salga a batallar, a pelear, a luchar, a guerrear. Aleluya. Una de las cosas que tiene un guerrero es que este guerrero escucha a Dios. Lo que revoluciona su vida es cómo oye a Dios. ¿Me dice amén? ¿Cierto? El revolucionario escucha el llamado de Dios. Sabe quién le está hablando. No se levanta simplemente por un activismo.
No hace las cosas por una actividad. No hace las cosas porque dice, yo no puedo estar sentado en la silla. ¿Se ha fijado? Hay muchos hermanos que dicen, yo no puedo estar sentado en la silla. ¿Me entiendes? Como que la silla, no sé qué tiene. Ya, yo entiendo que dices de esa persona que quiere hacer... No, a veces nos volvemos en activistas. Pero no solucionamos nada con ser activistas. Porque muchas veces los activistas estamos dañados. Estamos mal. Puede ser un término un poquito raro. ¿Cuánto peinamos la muñeca? No entendemos las cosas. Y queremos hacer. ¿Me entiendes? No. Tenemos que estar bien. Si el Señor quiere usarte es para que estés bien. Usándote te va a usar. Y te va a poner, cierto, en la trinchera. Este hombre me sirve. Este hombre me sirve. Este le cree a Dios. Que no llene la cabeza con informaciones que simplemente le van a traer más duda de Dios que de Dios. No. Usted llénese con las cosas de Dios. Llénese con lo de Dios. Cuando dicen amén. Entonces usted tendrá una visión diferente, una forma de desarrollarse, de entender las cosas de la forma como Dios lo tiene. ¿Lo entiende? Sí. Así que, si usted es así, hágalo, ¿ya? Este llamado de Dios, ¿cierto? De escuchar su voz, requiere un tiempo de sacrificio. Mejor dicho, un tiempo de soledad. Un tiempo de saber oír lo que Dios dice. Y eso uno tiene que estar apartado de cualquier otro tipo de voz. Porque si no, va a escuchar muchas voces y no va a distinguir la de su amado. No va a distinguir. Requiere de ese tiempo. Requiere de un compromiso fehaciente. De un compromiso no que lo hace simplemente para que Dios lo vea. No, lo hace porque ama a Dios. Porque sabe que es lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Y tiene un grado de lealtad hacia Dios. Que si algo va a dañar lo que Dios, de lo que Dios es, no dice nada, se aguanta. Le cree a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lealtad, compromiso, sacrificio. Eso es lo que necesitamos para guerrear. No es llegar simplemente, no. Por eso de repente uno ve hermanos que simplemente el don funciona, pero él o ella no funciona. No funciona. Y eso es por causa de que simplemente se acostumbraron que el don funcionara. No hacen las cosas en el orden de Dios. No hacen las cosas establecidas por Dios. ¿Me entiende? Entonces, no hay sujeción, no hay gracia, no hay nada. Uno lo ve con rapidez. Y es simple verlo. ¿Ya? Así que, hermanos amados, es tiempo entonces. Este hombre, esta mujer preparada, este salta, hermano. Salta a la trinchera. ¿Me entiende? Se pone adelante. Se pone adelante. ¿Ya? Me recuerdo en un tiempo difícil del país, estábamos predicando en el Paseo Ahumada. ¿Ya? Llegaron los carabineros, forma habitual, estamos ahí frente al número 48 de Ahumada, frente a Falabella para hacerle reclame gratis. ¿Me entiendes? Y estamos ahí. Y entonces llegó un piquete de carabineros. Dices un piquete de carabineros, una micro llena de carabineros, para, ¿cierto?, cubrir cualquier revoltijo que había ahí. Y llegaron, y nosotros estábamos predicando, el pastor Eduardo estaba predicando. ¿Ya? Entonces viene, es un teniente, un tipo pero altísimo así, grandotote. Eso que lo usan como para los choques, así, ¿me entiendes? Y usted sabe cómo el pastor Eduardo es bajito, por aquí debe ser más o menos, ¿no? Entonces viene el teniente, abre así a los hermanos y entra. Y dice, y se detiene todo aquí. Y el pastor Eduardo estaba acá detrás de la batería, porque usábamos batería de automóvil. Y usábamos todo ese tipo de aparataje muy de la época. Estaba el pastor, y viene el pastor Eduardo, pero así como que él le puso resorte. ¡Tú! Y dijo, ¿qué se cree usted? Que viene a interrumpir lo que Dios nos ha determinado que hagamos. Y, hermano, olvídese. Los carabineros tuvieron susto. ¿Sabe por qué? Porque los hermanos hicieron esto. ¡Shh! Achicaron el círculo. Y el tipo se retiró. Esa autoridad. Esto es como estar en la iglesia, le dijo él. Y bueno, un montón de cosas más ya se me olvidaron. Recuerde que ya estoy cerca de los 60, así que hay cosas que se me olvidan. ¿Me entiendes? Pero eso es estar listo en la trinchera para las cosas. De mi Dios, nadie va a hablar mal.
Porque si no lo conoce, menos puede hablar mal. ¿Me entiendes? Porque hay gente que se pone a hablar de Dios, pero no conoce a Dios. No conoce a Dios. No obedece a Dios. No tiene respeto de Dios. Por eso, hermano, en este tiempo, ¿cierto? Este país ha dejado a Dios de lado. Este país ha dejado al Señor de lado y todo lo que corresponde a Él. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces está esto otro. Y entonces están levantando y se levantan con estos conceptos de ley y de libertad. Y de que todos tenemos derecho a hacer lo que uno quiere con su vida. Por eso los ladrones siguen siendo ladrones. Yo el otro día pensaba, dije, una locura. Dije, tanto derecho que hay para todas las cosas. ¿Y por qué los ladrones no pueden salir a hacer una marcha? Yo también tengo derecho. Usted se ríe. Pregúntele qué dice uno que va a hacer cartero. Dice, voy a trabajar. ¿Lo han oído alguno? Sí, voy a trabajar. Bueno, y si van a trabajar, entonces, ¿por qué no les reconozco el derecho? Claro. Sí, persínate no. ¿Me entiendes? Claro que sí. Entonces, falta eso, porque cualquiera tiene derecho, pues, hermano. ¿Ya? No hay rodeo porque los animalistas tienen su derecho. Oh, Dios. Estas son las cosas que un revolucionario cambia, hace diferente, cambia. Cuando dicen amén, se da cuenta qué es lo que está pasando en mi tienda, en mi casa, en nuestro país, en nuestra nación, es nuestra casa. Cuando dicen amén, y aún los que extranjeros, es la casa que tenemos que defender y pelear en el nombre del Señor. Por la gracia del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos guerreros hay aquí en esta mañana que se van a levantar y decir, no, Señor, contra el pecado me levanto, contra la maldad me levanto en el nombre de Jesús? Por eso no puedo dejar que mi hijo haga lo que él quiere hacer. Tengo que dirigirlo, porque hay uno que me va a pedir cuenta. Hay uno que me va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? No, es que mi hijo quería hacer esto y mira el resultado, ¿dónde está? Incrédulo hasta los pies. No puede ser. ¿Cuántos dicen amén? Salte a la trinchera. Salte, hermano. Salte a la trinchera. Es tiempo de levantarnos. Hermano, dígame que el Señor Jesucristo no fue un tipo que no deparó de nada. Él siguió. Lucas, capítulo 4. Y él lo dijo en un lugar que era un tanto complicado. ¿Ya? Capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Vino de allá, saltó y llegó. Y nótese, por favor, dice, y vino a Nazaret, la ciudad natal de él, o la ciudad donde él fue criado, ¿no? ¿Cierto? Donde se había criado. Y en el día de reposo, ¿qué día era? Sábado. ¿Entró dónde? Donde se juntaban los judíos. En la sinagoga, lugar que también era como colegio, se usaban para las dos cosas. ¿Ya? Dice, conforme a su costumbre, se levantó a leer. Nótese, por favor, ¿quién se levanta a leer en una sinagoga donde están todas las autoridades religiosas? Solo el que sabe que tiene más autoridad que todos ellos. Y él se levantó a leer como era de costumbre. Y se dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? El Espíritu del Señor está sobre mí. Hermano, este es un dictamen revolucionario. No puede haber cosa más revolucionaria que esto, hermano. No puede haber. Si usted lo lee, ¿cierto? Es un poder que dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero uno sabe que lo leía. Dice ahí estas palabras. Pero uno sabe que lo decía de Él. De Él. De Él. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios? Que usted es un revolucionario. Usted no puede quedar quieto ni reposado frente al mal que usted ve. Frente a la desgracia. ¿Entiende? Frente a la desgracia, frente a todo el mal que uno ve. Si esos niños que están allí, no les sembramos esta semillita en sus corazones, ahí en San Ignacio Loyola 2, me lo aprendí, ¿ya? Simplemente sus padres
van a permitir que sus hijos determinen ellos propiamente tal sus vidas. Porque eso pasa en todo este país. Porque nadie tiene la posibilidad, nadie quiere darse el trabajo de guiarlos. De guiarlos. Y usted sabe que la mejor guía es el Señor. Pero usted lleno del Espíritu Santo. ¿Ya? El Espíritu Santo está sobre mí, dice. Porque por cuanto ¿cierto? ¿Qué dijo el Padre de Cristo en el momento del bautismo? Ay Dios. ¿Y qué descendió? El Padre dijo, tomó el Espíritu Santo del cielo y oh Dios. Me ha ungido. ¿Cuántos son ungidos por el Espíritu Santo? Claro que sí, hermano. No es simplemente la manifestación de las lenguas o las glosolalias. No. No, hermano. No soy tan cerrado para decir que no tiene, no es salvo. No, hermano, eso es. No. El que tiene a Cristo tiene todo. Que tengamos algunos la gracia y la virtud de hablar en otra, ya eso es otra cosa. Déjelo a Dios eso. ¿Me entienden? Pero usted tiene el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios? Que ayuda a la lengua, claro que lo van a hacer. ¿Ya? ¿Para qué está todo esto? Para revolucionar, diga, para revolucionar. Porque nótese por favor lo que dice. Para dar buenas nuevas. ¿Qué era nuevo? ¿Qué era nuevo para los judíos? Claro que sí, el mensaje del reino. El mensaje del reino que le decía, mira, no vas a adulterar. No vas a desear la mujer de tu prójimo. No vas a mentir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiendes? Te enseñaron a odiar a tus enemigos. Yo te digo, ámalo. Oh Dios. ¿Quieres cumplir la ley de los profetas? Ama al Señor en primer lugar y a tu prójimo como a ti mismo. Es revolucionario, hermano. Es revolucionario. Nótese por favor. Y me voy a hacer un... ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros comemos algo que nos hace mal? Que estamos conscientes de que nos hace mal. ¿Me entiendes? Con uno que me diga amén ya por lo menos tengo confirmación. Ya, gracias. Eso es más que suficiente. ¿Me entiende? ¿Por qué? ¿Por qué usted lo hace? Porque usted no se ama. Usted no se quiere. Usted no se cuida. Yo tuve que cambiarlo porque yo de verdad comía muy poco. Por ese motivo ya tenía el estómago así chiquitito, así que lo empecé a agrandar. No se me nota mucho, pero bueno, está más grande. Hay que cambiarlo. Hay que cambiar. ¿Cuántos dicen amén? El Señor quiere hacer cosas diferentes en nosotros. Y tenemos que ser tan particular en tantas cosas de nuestra vida que le demostramos a los demás que sí estamos preocupados y que sí somos obedientes a lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Buenas nuevas. Una buena noticia es que sea saludable. Mire, va a empezar el verano y van a ir a la playa. Y mire, como nosotros somos los chilenos, las noticias son tan geniales que si usted la ve como 5 años atrás, la misma cuestión en el mismo tiempo. ¿De qué van a hablar? Del cuidado de la piel. De que si es bloqueador, no es bloqueador, si es bronceador, no es bronceador, ¿me entienden? Allá está la misma cosa. Van a empezar a decir los kilitos de más. Y allá está, hay que hacer esto, ¿me entiendes? Como que nadie nunca lo escuchó. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tanta repetición? Porque somos porfiados. No hacemos caso. ¿Quiere escuchar buenas noticias? Haga cosas nuevas. Viva con lo nuevo. Dé gracias al Señor por lo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Ya. Bueno, y ahí está todo, hermano. No tengo más tiempo. Voy a seguir acá, en el libro de Juan. ¿Me entiendes? Entonces, necesitamos este tipo de cosas. Toda esa gracia de Dios sobre Él, sobre Cristo, para justamente hacer esas cosas que realmente salen de lo normal, salen de lo común. ¿Ya? Porque este venir de la buena noticia de Dios trajo un cambio y que está insertado en el pensamiento de la revolución. La revolución es un cambio. Es el meollo de una revolución. Sin cambio no hay revolución. No hay revolución, hermano. Sin cambio no va a haber. ¿Tú quieres que pasen cosas diferentes en tu vida? Cambia. Y ese cambio va a traer cosas diferentes a tu vida. Va a traer cosas totalmente diferentes.
Y eso, entonces tú te vas a decir gracias, ya, y vas a estar allí. Así que, hermano, es el tiempo en que la iglesia se levante. Es tiempo que la iglesia se levante. Es tiempo para nosotros. Es un tiempo ya que tenemos que practicar, que verlo, ya. Este supremo Jesús o Cristo, Jesucristo, cierto revolucionario, que diciendo estas palabras, ¿entiende? ¿Sabe lo que consideraban los judíos de los pobres? Que eran pecadores. ¿Sabe usted qué consideraban los judíos de los enfermos? Que eran pecadores. Estaban enfermos porque había pecado. Estaban pobres porque era pecado. Todo era porque era pecado. Pero el Señor dijo, no, yo vine para deshacer eso. El Espíritu del Señor está para que yo le hable a ellos y ellos cambian. Y dígame que muchos de nosotros, estando en condiciones similares a las que la Escritura dice, hemos cambiado. Somos nuevas criaturas. Hay un cambio, hay una transformación, hay algo diferente. Me he puesto, me he determinado a hacer lo que Dios me dice que me haga. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? ¿Y por qué todo esto, hermano? ¿Ya? Tenemos que unirnos. Si hay algo que nos une, es una sola causa. Hay una sola causa, hermano, que nos une. Ese es Cristo. Es el mensaje del reino. Es lo que trajo, por eso, el reino de Dios y su justicia es lo primero. ¿Me dice amén? Entonces hemos venido para reinar. Ahora, recuerde, es el mensaje del reino de los cielos, no es del reino de la tierra. Por lo tanto, lo que diga el Señor de ese reino no nos va a parecer que es muy bueno para nosotros o que no lo entendemos, porque lo trae del cielo. Lo trae del cielo. ¿Entiendes? No somos capaces nosotros de querer estar en lugares y en sitiales de honor. No. Muchas veces el Evangelio fue enseñado en la humildad, pero en la humildad de la pobreza, en la humildad, cierto, de no hacer nada, en la humildad de caminar hacia atrás más que hacia adelante. Y entonces hoy día ha venido todo un concepto diferente de caminar con Cristo y de levantarnos y de que el Señor sea parte. Que Él vino a reinar, que Él vino a gobernar. ¿Cuántos dicen amén? Y vino a gobernar la tierra. Y para gobernar la tierra necesita gente terrestre. Aleluya. De los cuales somos nosotros. Gente que vivimos en esta tierra. Gente que estamos determinados a hacer las cosas que Dios dice que hagamos. ¿Cuántos dicen amén? Para hacerlo. Que revolucione eso. Revolucione su entorno. Ya. Esta revolución consiste en unirnos. En unirnos. Ya. Un masón le decía a uno de los hermanos, decía, si ustedes se unieran, y se unieran ustedes, ya, y salen a las calles, les aseguro que ninguna de estas leyes saldría. La problemática está, ¿cierto? La está. Y usted sabe que los masones son poderosos. Y son gente muy cabezones, inteligentes. Ya. El hombre sabía por qué decía lo que decía, porque conoce el ambiente, sabe qué es lo que pasa en este país. Y entonces, en ese sentido se unía. Pero el problema está en que si yo me voy a unir con alguien, y con otro, el momento va a ser, ¿y quién nos guía? Y ahí, cada uno para su santo, porque este no me cae bien, este aquí, este acá, ¿me entiendes? Somos igual que los políticos. Sonríe que Dios te ama, hijo, no te pongas tan serio. Y eso es. Y el diablo está haciendo su mejor trabajo. Un reino dividido entre sí no va a prevalecer, va a perecer. Y entonces hoy día ni una mosca le cambiamos el vuelo. Pero nótese lo que somos. Por eso llamo ahora a no ni mirar otra cosa, sino que mi propia vida. Y con mi propia vida hacer un reclamo donde estoy, a lo menos espiritualmente hablando. Y exponerme, ¿cierto?, frente a las cosas que de la realidad de esta vida no estoy conforme. No estoy conforme y no estoy conforme. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y eso tiene que ser así. Termino con esto, hermano. Suban a los chicos de la música, por favor. Si usted y yo si nos tratásemos de unir, ¿ya?, es para poder producir un impacto. Por eso a veces un grupo como esto es fácil,
O mejor dicho, es más posible unirnos. Es más posible unirnos. ¿Ya? Para poder entonces determinar qué es lo que hago con mi vida, qué es lo que hago en la casa, qué es lo que hago en el medio en que me desarrollo, trabajo, negocio, etcétera, lo que usted quiera. Cambiar. Cambiar. ¿Me entiende? O sea, los jóvenes de hoy día, ¿qué dicen? O sea, están determinados a vivir, ¿cierto?, con el impacto de la cultura de Chile. ¿Y qué es esto? Consiste entonces en que si yo pololeo, si yo ando con alguien, necesito tener relación sexual con él. Y si queda embarazada, que quede embarazada. No hay ningún problema. Y esto ha aumentado a tal magnitud que nosotros los hijos de Dios también caemos en lo mismo. Y eso no debe ser así. No debe ser así. Le cuento un caso. A ver si no lo ha sabido. En Pucón salió la noticia, ¿no?, que fui para allá. En Pucón, una niña dejó a su hijo abandonado en un sitio areazo, en un maletín. La arropó y la dejó en ese maletín, en un bolso no, esto es deportivo, bolso. La dejó y la dejó entre árboles. Y encontraron la criatura, había nacido. Ya. Y murió. La criatura murió. ¿Cierto? No sé cómo se llama, infanticidio, no sé cómo se llamará eso, no tengo idea. La cosa es que las culparon. Y sale la madrastra hablando en cámara. ¿Ya? Y entonces entrega información que por lo menos para mí, digo, wow. ¿Ya? Dice, no, es que ella sabía que su papá estaba muy mal, porque ya era la segunda criatura que tenía de otro hombre. Entonces, ¿a qué voy? Es que vemos el mal y lo volvemos a hacer. Volvemos a caer en lo mismo. Y eso es lo que Dios quiere evitar, porque esas son las luchas que tenemos. Entonces, un niño, una niña, porque era niñita, una niña, ¿cierto?, muerta, una madre encarcelada, mínimo 15 años creo que son. Una familia horrible. Un padre desesperado, no solamente ahora que su hija ya había tenido un hijo o de otro hombre. ¿Me entiendes? Está bien que la mujer samaritana salga con 5 hombres, pero no es para que los imitemos, pues. No, hermanos. Por eso. ¿Ya? Busca santidad de Dios. Santidad de Dios. Yo le creo tanto a Dios, hermano. Cuando fui pastor de los jóvenes en Santiago, tuve una jovencita, hoy día una madre casada, una feliz esposa en el Señor. Y esta niña había sido, ¿cierto?, una persona que había practicado el sexo de una manera libre. Libre. De ahí se dio cuenta que tenía que darle gracias a Dios que nunca quedó embarazada. Pero ella entendió tanto lo que es la virginidad, que esta mujer, esta jovencita, lloraba para volver a ser virgen. Y le pedía a Dios todos los días de su vida, antes de conocer a quien se casó, que le hiciera virgen. El milagro está que esa niña fue virgen por segunda vez. Eso solo Dios lo puede hacer. Solo Dios lo puede hacer. Y usted sabe que para que haya, ¿cierto?, ese momento tiene que haber una penetración y hay un desangramiento. Y eso fue lo que le ocurrió a ella en la noche de su matrimonio. Cuando tú entiendes que es tan importante lo que Dios te ha dado, tú lo guardas, tú lo cuidas, como la preciosa joya que el Dios del cielo te haya dado. ¿Entiendes? Por eso cuida tu cuerpo. Y cuida con tu cuerpo todas las cosas que Dios quiere darte. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es maravilloso. Termino. Me quedan 2 minutos. Justicia. El hacha puesta a la raíz. Esperando. Esperando, hermano. El Señor está esperando que haya un despertar. Que nos demos cuenta de nuestra vida. ¿Sabe lo que Él espera? Que te des cuenta quién eres.
Que despiertes tú de lo que tu vida es. Y en tu vida es, hermano, está la marca de Jesús, el Dios Todopoderoso. Esa es la marca más sublime que tú tienes. Eso es lo más poderoso que hay. Ya, el Señor está esperando que los hombres de poder y de gracia de Dios, cubiertos por su Espíritu Santo, limpiados por su sangre bendita, ¿cierto? Se levanten, se pongan de pie y marchen frente al pecado y la maldad. No, tus hijos no serán tocados por el maligno. Tu hija no será criada en el maligno. ¿Cuántos dicen amén? Que mis hijos, mis hijas, mi casa, como dijo Josué, serviremos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso es algo que es tiempo de revolucionar. Es el cambio que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Ya? ¿Cierto? Ese poder está en ti. Es de una nueva vida. El Espíritu de Jehová o el Espíritu del Señor está sobre mí para hacer esto y esto. Y lo mismo pasa con nosotros. Lo mismo, de la misma manera. ¿Ya? Nosotros somos esa marca que hará la diferencia. Tú eres una persona diferente. Tú marcarás la diferencia. Tú harás el cambio que necesitas donde tú estás. No te creas que porque te vistes con jeans de manera, ¿cierto? Como quieras vestirte, te vistes igual, que eres igual que los demás. No, hermano. No. Yo puedo tener vestón igual como cualquier otro o cualquier cosa. ¿Me entiendes? Cortarme el pelo. Eso no trasciende. ¿Quién soy yo? Es lo que yo sé quién soy yo. Y yo declaro lo que soy. No sé cuántos quieren declarar aquí en esta hora, pero yo soy un hijo de Dios. Y no engendrado por voluntad de hombre, sino por la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este Padre me llevó a Cristo. Y cuando Él me llevó a Cristo, sé que Cristo nunca me dejará solo. Sé que nunca me soltará. Porque lo que el Padre ha enviado a Cristo, Él nunca lo dejará solo. Y donde esté, me levantará y me dará su poder y su gracia para hacer y ponerme adelante en el nombre precioso de Jesucristo. Alguien diga amén, alguien diga aleluya, alguien diga gloria a Dios, hermano. Es tiempo que te pongas de pie, es tiempo que te levantes, es tiempo que tomes tus armas en el nombre de Jesús. Basta ya de ser contemplativo con el pecado y la maldad. Ni aunque ore uno por la gente, si la gente no quiere, nada pasará. Si la gente no cree, nada pasará. Que el Señor te ayude en esta hora. Que te puedas poner de pie donde estás, en el lugar donde vayas. Y me entiendes cuando te digo que te pongas de pie, ¿no? ¿Cierto? Con firmeza. ¿Ya? No como un pusilánime, no como alguien que tiene miedo, temor. No. Es tiempo del cambio. De ese cambio que revoluciona una existencia humana. Yo entiendo por qué Dios me habló. Entiendo por qué el Señor puso esto en mi corazón para hablar. Ese día que estaba orando, ciertamente no miraba la condición de esta congregación local. Simplemente por su misericordia uno ve cómo está la iglesia. Gente buscando favores políticos. No acuso a nadie, no soy quien para juzgar a nadie. No soy Dios. Pero ¿qué hemos hecho del Evangelio? ¿Qué hemos hecho del favor de Dios? ¿Qué hemos hecho? Levantando una bandera que no es la nuestra. Es triste. Es delicado. No creo que sea este el tiempo. Mira a Cristo. Miremos al Señor. Y aunque las cosas nos convengan en esta tierra para tener un mejor vivir, olvídate. Mira, yo prefiero ser ese de la enseñanza bíblica, ese pobre Lázaro que comía de la migaja, pero un día estar con Cristo el Señor. Que estar lleno y simplemente pasear y disfrutar de esta vida, como queriendo decir que de esta vida no hay otra. No, la vida que tiene Cristo es mejor para nosotros. Así que
Vamos a luchar. Vamos a batallar. Canta, hija. Vamos a darle con todo. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, iglesia, y dale un buen aplauso a Cristo el Señor. Y levántate con las armas de tu milicia. Las armas que no son carnales. Las armas que son poderosas. Las armas que te hacen ir caminando adelante en el nombre de Jesús. Vamos, cantamos al Señor. Aleluya. Eso es. Con nosotros va.
es el grito. Este es un grito de victoria, de alabanza para Él. Aleluya. ¿Se recuerdan lo que el Señor les dijo para botar los muritos, no? Eran muritos para Dios. Para uno eran los muros de Jericó. Que el Señor te bendiga. A comerte toda la comida. A portarte bien. A ser un hijo, una hija de Dios. ¿Dices amén? Levanta tus brazos al cielo. Señor, si hay algún enfermo entre nosotros, dice tu palabra, sánalos. Es el toque tuyo, Señor, más que la mano de uno, Padre, que sana, que libera. Señor, tu amor inmenso es el que sanó mi alma, mi espíritu. Y sana también los corazones dañados, Señor, espiritualmente. Es tu amor, Jesús. Tú no nos has hecho ningún mal. Nosotros sí podemos hacer mal a otros, pero tú nunca, Señor. Por eso, que tus hijos se sientan respaldados, tus hijas se sientan respaldadas por ti. Y que se levanten en tu nombre a declarar lo que tú eres. Padre, en el nombre precioso de Jesús, sea sobre la vida de cada uno de ellos, para que tú seas una realidad, para que tomemos nuestras armas, que no son carnales, sino son poderosas para destruir fortalezas del diablo. Padre, gracias, y en tu nombre, Señor, esta semana declararemos, Señor, la victoria sobre el pecado y la maldad. Y nuestras familias son libres, Señor. Libre nuestra familia, hijos e hijas, libre en el nombre de Jesús. El esposo o la esposa, libre en el nombre de Jesús. Nuestro hogar, nuestra economía, libre, sana en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Por eso te servimos, porque es un Dios todopoderoso. En el nombre de Jesús, seas bendecido, ahora y siempre. Amén y amén. Dale un buen aplauso a Cristo el Señor. Gracias. Que el Señor te bendiga. Saluda a tu hermano o a tu hermana y eso es. Estréchale. Te esperamos para el otro domingo si tienes la posibilidad.